Realmente es un tema, como decía Mabel, que nos tiene que involucrar a todas las instituciones, nos tiene que involucrar a nosotros como sociedad. Y qué mejor manera que empezar a hablar de esto, de exponer los casos que se están dando. Así es que gracias por acompañarnos en esta edición. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia, Expediente Abierto. Gracias a ustedes, como decía la otra Pili, por el importante espacio como para poder socializar e informar a toda la ciudadanía sobre lo que debemos hacer y lo que ya estamos haciendo. Y este papel fundamental, resaltar nuevamente, doctora Pili Rodríguez, el papel fundamental que tenemos como vecinos, como tíos, como hermanos, como gente que está siendo testigo de una situación de violencia de este caso, porque tuvimos que llegar al extremo de que las criaturas tuvieron que ser rescatadas y lamentablemente para una de ellas ya fue tarde, porque los padres dicen, en realidad ellos agarraron una sillita y se lanzaron al tambor. Yo no puedo creer realmente que hayan inventado ese argumento, porque cómo es que vieron ese episodio y no lo auxiliaron, porque lo que dicen los vecinos es: escuchamos los gritos, llegamos hasta la casa y nos encontramos con el episodio. O sea, los padres vieron que utilizaron la sillita para tirarse al tambor, pero no fueron capaces de auxiliar. O sea, lamentable, o sea, increíble es lo que realmente trataron de ensayar. Pero los vecinos aquí de alguna forma fueron clave para por lo menos salvar la vida de la pequeña, doctora. Así es toda una cultura que creo que en algún punto hemos avanzado en el sentido de que hemos desnormalizado la violencia, o a lo mejor la violencia como forma de corrección hacia el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Pero voy mucho más allá. ¿Qué es el deber de cuidado de un padre y de una madre? ¿Qué es la corresponsabilidad? ¿Qué es, como estuve analizando estos días, cuál es la garantía que una persona al momento de decidir procrear da la perspectiva de que ese hijo o esa hija va a tener una vida que le permita desarrollarse sana e integralmente? ¿Estamos preparados para eso? ¿O nuestra sociedad está en una situación de que evidentemente la prevención, la planificación no es parte del día a día? Entonces ya tenemos hechos que lamentar, y en niñez y adolescencia muchas veces el reparar el daño no satisface o no repara en su totalidad todo eso que se ha creado. Y hablo de deber de cuidado porque siempre tiene que ver con lo que uno maneja, y tengo entendido, conforme la investigación fiscal, de que los padres se dedicaban habitualmente a tratar agua, porque trataban en una aguatería. Entonces, si tengo hijos, ¿verdad?, pequeños, o tengo hijos simplemente en la casa y tengo materiales, trabajo con materiales que evidentemente yo puedo percibir que son dañinos para el ser humano en sí, claro. ¿Cómo ya no prever alguna? Es como en la casa tener un balcón, como pongo rejas, como muchas veces tenemos piscina, pileta. O sea, es el prevenir de que ante la edad del niño, evidentemente que no va a dimensionar, cómo tener al alcance desde un enchufe, o sea, todo lo que hace. Exacto. Y en este caso, sabiendo ellos el material con el que trabajaban, que evidentemente podría darse esta circunstancia. Viene desde esa responsabilidad primaria, pero no dejar de normalizar la violencia, el llanto. Y solamente cierro la idea con que muchas veces también hay que actuar y reaccionar. Está bien denunciar, pero a veces ya es tarde. Lloró muchas veces, dice, lloró más fuerte. Entonces, cuando vemos actitudes sospechosas, ya no es más no me meto en la vida íntima de esa familia, sino que vemos que a lo mejor ya el daño puede ser menos si es que con tiempo, ante el mínimo diagnóstico, el mínimo síntoma, decido actuar por lo menos para que la instancia respectiva ya verifique desde el vamos. Y viceministra, consultarle un poco también cómo estamos organizados como Estado para acoger a estos niños que finalmente van a ser separados de sus padres, y cómo tiene el Estado para albergar también a lactantes, a personas recién nacidas, por ejemplo, que están en la situación de esta familia, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho que esta situación realmente lamentable desde todo punto de vista,
Como decía ya el viceministro en el material anterior, el colega Eduardo Escobar, no nos cabe en la cabeza una situación así, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente nosotros desde el Estado también tenemos que tener esa capacidad de poder reaccionar rápidamente y poder encaminar esta situación y en este caso, ¿verdad?, inmediatamente proporcionar las medidas de protección más acordes para el caso. En ese sentido, ¿verdad?, como decía la doctora Pili, rescatar el actuar de los vecinos, porque esto definitivamente dice el Código de la Niñez y Adolescencia, cualquier persona que pueda ver una situación de vulneración de derechos de los niños tiene la obligación de denunciar. Ni siquiera dice puede, sino que tiene la obligación. Debe. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, reaccionar de los vecinos que pudieron percatarse de la situación y bueno, a partir de ahí la movilización del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, también a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque hay que entender que este tipo de hechos punibles conlleva el concurso justamente de estos dos fueros, ¿verdad? Por un lado, esta investigación fiscal, que es importantísima a efectos de poder determinar qué es lo que ocurrió y cuál es la situación, y en este caso la consecuencia para estos padres, ¿verdad?, que incurrieron en esa situación, pero también el fuero especializado de la niñez y adolescencia, en donde justamente a través de las medidas dispuestas por, en este caso, la Defensora Pública de Niñez, se está logrando proteger a los niños y en este caso la intervención también del Juzgado de Niñez y Adolescencia. Desde el Ministerio nosotros contamos con un programa que es el programa de cuidados alternativos. Estamos con el desafío este año justamente de poder fortalecer ese programa gracias a un incremento que obtuvimos en el presupuesto general de gastos de la Nación y entender que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a vivir y crecer en familia. Exacto. Y ahí viene justamente las medidas de cuidados alternativos. Si este entorno familiar nuclear, como es este caso, no garantiza la debida protección al niño, niña, adolescente, entonces se tiene que ver otras medidas de cuidados alternativos, una guarda con una familia ampliada si hay, ¿verdad? Ahí se tienen que movilizar los equipos técnicos multidisciplinarios para determinar, o bien con una familia afectiva a los niños o familia acogedora, y como última instancia sería la institucionalización en un hogar de abrigo. Entonces, durante todo ese proceso, que es el que se va a empezar a trabajar a partir de ahora, que es el que establece la Ley 6486, se va a poder determinar justamente a través del equipo de la DICUIDA la búsqueda y localización de familias, si existiere, si no, ver la posibilidad de hacer un trabajo más fino, pero en este caso, evidentemente, esta situación ya conlleva inclusive hasta una suspensión y pérdida de la patria potestad, pero de manera inmediata. Hay que entender también que en Paraguay nosotros tenemos una ley que es la 5653 de crianza positiva, prohibición del castigo físico y tratos humillantes a niños, niñas, adolescentes. Y bueno, me cupo en ese momento, en el año 2015, liderar el proceso para que en ese momento proyecto de ley pueda ser una ley, ¿verdad? Y realmente ahí nos encontrábamos, como decía la doctora Pili, con esta situación hasta cultural, de normalizar muchas veces que únicamente le puedo corregir, entre comillas, a mi hijo o hija utilizando algún tipo de castigo físico o trato humillante, ¿verdad? Utilizamos como sinónimo, el castigo físico utilizamos como sinónimo de enseñanza. Exacto. Y eso está muy arraigado en nuestra cultura. Exacto. Doctora. Por eso cuando nosotros comenzamos a trabajar ya, como le decía, a partir del 2015 en esa ley, inclusive fue un poco difícil en el legislativo porque teníamos que convencer a diputados y senadores de que ese era el camino, que no hace falta imprimir un castigo físico o trato humillante utilizando quizás a veces palabras que no construyen a la autoestima del niño o la niña, y que existen otras formas, que es justamente lo que estamos implementando a través del programa de crianza positiva. Nosotros hoy día como ministerio estamos implementando programas de formación a familias desde nuestros espacios de desarrollo infantil y el programa CUNU. Definitivamente tenemos que seguir trabajando para tratar de
hacer que esto llegue a más familias, poder universalizar quizás un programa de crianza positiva, de poder mostrar cómo es posible y que sí es posible criar a un niño o a una niña sin utilizar estos mecanismos, pero en definitiva la utilización está prohibido. Tenemos una ley que es muy clara al respecto, que establece que se tienen que disponer medidas en el caso de que así ocurriese, y también habla justamente de la importancia de educar en cómo criar positivamente a los niños. Esa pérdida de la patria potestad, doctora Pili Rodríguez, ¿cómo debería darse? ¿Cuál es el proceso para que pueda concretarse esa situación? Actualmente, ya con eso también es una innovación de la ley 6486, que del año 2020 habla de, primero, de la promoción y la protección de los niños y adolescentes a vivir en familia, de las medidas de protección en cuidados alternativos, como ya es este caso, que la niña ya está en cuidado alternativo, ha sido separada de sus padres biológicos, pero está en cuidado alternativo, en este caso con una familia ampliada de su entorno que, digamos, se ofreció justamente a hacer ese acompañamiento en la hospitalización y posterior a ello. Y en última instancia, hablamos de la adopción justamente cuando se dan causales. Es una especie, y de este expediente o este caso, la niña está en medidas cautelares de protección de cuidado alternativo, y una vez que justamente trabajamos la propia ley, como siempre digo, converge a las instituciones, se va a hacer un trabajo a través de la DICUIDA, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que ese equipo técnico ya va a venir con un informe de conforme va el tema del proceso penal, todo el trabajo técnico, de que ese informe va a decir si es viable o no una reintegración familiar, biológica o a la familia ampliada. Una vez que nos llega a eso, tiene un proceso de, conforme la ley, de 90 días. Al llegar ese informe final, entonces el juzgado antes se tenía que iniciar un nuevo juicio de pérdida de la patria potestad. Con la nueva ley, una vez que se hace el informe, lo que ya, según las circunstancias, ya simplemente se avanza, es como que el proceso de pérdida ya está inmiscuido, continúa esta medida de protección de guarda o pueden ser de abrigo también, y ya en ese mismo proceso, conforme el informe final y todo el bagaje de instrumentos que puedan existir, en este caso contrastar con el proceso penal, se ve si el actuar de los padres entra dentro de las causales, ya sea de suspensión de la patria potestad, que están establecidos en el artículo 71 del Código de la Niñez y la Adolescencia, o de la pérdida de la patria potestad, que está establecido en el artículo 72. Son taxativas causales que dice el Código de la Niñez, habla de cuestiones graves, de cometer hechos punibles contra los propios hijos,